vamos a hacer una clase online de refuerzo en relación con la que tuvimos la semana pasada de forma presencial, en la que, bueno, por una serie de problemas técnicos y no solo técnicos, no fue todo lo que esperábamos de ella y bueno, que hubo una distancia grande entre la intención y el efecto en cuanto a los objetivos que perseguíamos con esa clase. Así que bueno, vamos a intentar que las próximas 2 horas aproximadamente aportar un poquito de refuerzo en cuanto a eso y también mostrar sobre todo herramientas y aplicaciones prácticas de herramientas dentro de campañas de entidades sociales. Así que la primera parte, voy a aparecer ya por aquí. La primera parte la vamos a... Hola. La vamos a dedicar bueno, a hacer un repaso de lo que vimos. Estamos también para que sepáis cómo está funcionando esto. Bueno, estamos haciendo esta sesión a través de Jitsi, para quien nos quiera ver en directo. Pero bueno, también con una herramienta que se llama OBS, que si da tiempo también veremos un poquito de ella, que nos permite hacer esta realización tanto bueno, para poder transmitirla con diferentes elementos. Tanto aquí veis el recuadro donde estoy yo, como la presentación, como un chat, que si queréis participar, ya sabéis, en el enlace que aparece abajo y en el código QR está el listado de recursos para esta clase. Al final de la clase añadiré más de los que veamos hoy. Y bueno, ahí también tenéis el enlace a la sala de chat. Si queréis interactuar, os pediría que fuera por ahí, por este chat, porque es lo que voy a poder estar viendo continuamente. Y bueno, y también la gente que lo esté viendo ahora, que se vaya uniendo, si se va uniendo alguien más, podrá ir viéndolo y podéis interactuar en directo con la clase. Ya de antemano, bueno, esto también, como puede pasar, cualquier problema técnico, si se cae en algún momento el programa o sea, el software que está llevando esto, como digo, OBS o Jitsi, pues retomamos rápidamente y ya está, no habría problema. Bueno, y entonces vamos a hacer este repaso rápido primero a lo que vimos y sobre todo teniendo en cuenta que aunque, bueno, sobre todo este taller esté orientado a herramientas de comunicación, tenemos que también tener claro que las herramientas se utilizan para algo. Es decir, debemos intentar siempre orientar el uso de herramientas a unas necesidades específicas. Y entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte es tanto el para qué utilizamos las herramientas o para qué comunicamos, y el cómo, es decir, algunas, bueno, determinados métodos o metodologías para orientar esa comunicación en cuanto a unos recursos concretos, en cuanto a focalizar sobre unos objetivos y también, bueno, pues intentar planificar o tener una visión un poco más integral del proceso comunicativo, ¿no? Y bueno, empezamos con el esquema básico. El esquema básico de la comunicación es de las primeras cosas que se aprenden en las facultades de comunicación, e incluso no solo, sino quizá también antes, ¿no? En la enseñanza secundaria, el esquema de la comunicación. Hay varios referentes teóricos. Uno de los más utilizados es el de Jacobson. Es muy básico en cuanto a, bueno, a esos elementos que forman parte de la comunicación, que tenemos que tener en cuenta siempre, desde quien emite a quien recibe la comunicación. En este esquema, bueno, pues le falta bastante de la adaptabilidad al contexto, al ecosistema actual comunicativo en cuanto a cómo la comunicación es ahora multidireccional, es también inmediata y las fórmulas de feedback son diversas, ¿no? Pero bueno, nos sirve como para establecer la base en cuanto a esos elementos, quién emite, quién recibe. Y bueno, emite un mensaje que está codificado, es decir, la codificación habitual siempre ha sido el lenguaje.
el lenguaje humano, pero bueno, también cada vez más el lenguaje de las máquinas, el código binario, tiene una gran importancia por las herramientas que utilizamos, ¿no? Es decir, utilizamos herramientas que capturan o registran una parte de la realidad, esa parte de la realidad se codifica a un código binario y luego hay otro aparato receptor que descodifica ese mensaje en código binario y lo transforma, bien en texto, bien en imágenes o bien en sonido. Entonces hay que tener claro también que eso, que no solo es el código que tenía planteado Jacobson en su momento, que era el propio lenguaje humano, sino también eso, el lenguaje de las máquinas. Dentro de eso también hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver como un elemento fundamental en este taller, ¿no? El canal, ¿no? La importancia de adaptarnos al canal por el que transmitimos en cuanto a los formatos que vamos a utilizar y a otros elementos, bueno, dentro de eso, ¿no? Pues como el mensaje se tiene que adaptar también al canal que utilicemos, ¿no? Esa frase del medio es el mensaje, muy importante. Y luego el contexto, bueno, al fin y al cabo es sobre qué comunicamos. Siempre bueno, no solo esto, ¿no? Porque ahí están también las funciones del lenguaje, podemos hablar del propio código, del propio mensaje, del propio canal y también son recursos esas funciones del lenguaje a la hora de comunicar, porque quizá a veces pueden llamar más la atención o pueden conectar más al receptor que el propio referente, es decir, que ese fragmento de la realidad que comunicamos, pero bueno, al fin y al cabo la función referencial y el contexto es sobre lo que comunicamos casi siempre, ¿no? Bueno, vamos a ahora hablar de lo que he comentado antes, ¿no? De cómo hubo un desajuste entre la intención del taller y el efecto conseguido. Pero bueno, esto sobre todo lo muestro para tener claro que cuando realizamos una acción comunicativa o un proceso comunicativo organizado, el efecto pasa de ser algo más improvisado o pasa de ser algo más mutable, por decirlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo la comunicación es una continua adaptación entre intención y efecto, la respuesta que obtenemos al realizar la acción comunicativa nos permite modular el nuevo mensaje, es decir, se va realimentando continuamente la acción comunicativa, sobre todo cuando tenemos una conversación, ¿no? Es prácticamente intuitivo este proceso, se produce así de forma intuitiva, pero cuando tenemos una acción organizada que pone sobre la mesa determinados recursos, determinados objetivos, más en el marco de una organización, en cuanto a eso, una campaña o una acción comunicativa, pues debemos tener en cuenta cómo adaptar ese mensaje organizado o esa campaña organizada al efecto que queremos conseguir, ¿no? Entonces, dentro de ese efecto que normalmente se busca ya vamos a hablar más que receptor de público, de segmentos de público, pues podríamos encontrar 3 principalmente, ¿no? Es decir, obtener una respuesta por parte de ese segmento de público, obtener o conseguir que ese mensaje llegue a más público o a más segmentos de público precisamente gracias a la participación o la interacción del público inicial al que llega y luego también conseguir, sobre todo en el marco de las organizaciones sociales, que ese mensaje se convierta en cambios de actitudes en acciones concretas, dígase de movilización, de presión política bueno, o similares, ¿no? O incluso, pues, de obtener ciertos recursos gracias a ese mensaje. Y en esto, pues, juegan o infieren en esa efectividad, en que el efecto e intención pueden estar más cercanos o más lejanos, elementos como, pues, el compartir una serie de significados comunes,
el canal, y ahí podemos hablar también de los medios técnicos, por ejemplo, ¿no? Con los que utilizamos, que compartamos, bueno, pues una serie de unos códigos lingüísticos, es decir, un lenguaje y también, bueno, que ya no solo lenguaje, sino también el lenguaje segmentado, es decir, no hablan o no en una conversación no vamos a escuchar lo mismo por parte, por ejemplo, de gente de 70, 80 años que de gente de 20, ¿no? Entonces ahí también eso es importante y está muy relacionado con los códigos culturales y las referencias que puedan tener. Y además ahí, bueno, pues dentro de eso también está el ruido. El ruido puede ser a nivel técnico, es decir, de los medios que utilicemos, pero también puede haber, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Cuando comunicamos puede haber un ruido social, por definirlo de alguna manera, en cuanto a que enviamos un mensaje y las interacciones y feedback que hay a partir de ahí, muchas, bueno, muchas tienen, a digamos, aportan a ese proceso comunicativo y otras, hacen lo contrario, ¿no? Dificultar precisamente de mantener un diálogo, aunque sea múltiple, entre las personas que están, pues eso, siguiendo ese hilo comunicativo. Mm, Vamos a hablar dentro de los posibles objetivos, y aquí en los objetivos hay que tener claro también que no son. Hay objetivos en el sentido de que, bueno, que la comunicación que hagamos puede tener, ahora veremos una serie de objetivos, pero eso, sobre todo quería decir que no tienen por qué ser únicos, y tampoco, digamos que esos objetivos, hay que tenerlos como compartimientos estancos. Es decir, por ejemplo, una nota de prensa, el objetivo fundamental que puede tener es informar, pero también al utilizar los medios de comunicación, es decir, al enviar a los medios de comunicación la nota de prensa, hay un objetivo añadido, que es el de multiplicar el mensaje, ¿no? Entonces, a la hora esto creo que es importante en cuanto a esos objetivos, bueno, que puede haber combinación de ellos y que eso, que no debemos mantener una visión muy segmentada en cuanto a qué objetivos perseguimos, pero sí que debemos tener, por ejemplo, el objetivo final claro en cuanto a por qué estamos comunicando, ¿no? El para qué, ¿no? Bueno, pues podemos, dentro de eso, voy a hacer aquí un repaso rápido de posibles objetivos. Podríamos seguramente añadir alguno más, pero bueno, creo que son los fundamentales. Podemos querer informar, tener esa intención de simplemente dar cuenta de un hecho, y sobre todo cuando es una organización social, de un hecho en el que la propia organización es parte, tanto por que participa en ese hecho, o también porque, bueno, son hechos que están dentro, de su área de intervención, ¿no? O de su área bueno, en dónde está situada en cuanto a lo que se ocupa socialmente. Em, Tenemos también la divulgación, es muy similar, pero aquí creo que el ejemplo está claro en cuanto a que aporta conocimiento más que aportar datos o hablar de un hecho ocurrido, ¿no? Es decir, que sirve para empoderar, en definitiva, a la sociedad gracias a conocer mejor, pues, ese contexto en el que habita. El ejemplo que he puesto antes, es decir, la amplificación, una nota de prensa, tiene el objetivo de informar, de dar cuenta sobre un hecho, pero cuando la nota de prensa se envía a los medios de comunicación hay un objetivo detrás también, que es que ese mensaje llegue al mayor número de gente posible gracias a esa intermediación.
Puede amplificar no solo o se puede querer amplificar no solo un mensaje, sino también un canal. Conseguir que haya un mayor número de gente siguiendo determinado perfil o determinada o nuestro sitio web, porque así, vamos a tener, una mayor amplificación, no solo de un mensaje concreto, evidentemente, sino de todos los mensajes que lancemos. Y eso al final, como vamos a ver, también tiene un componente de branding, ¿no? Que es otro de los objetivos que, que existen, ¿no? Pero bueno, vamos con otro de los objetivos principales, el de la suscripción. Está muy relacionado con la amplificación de canal, pero bueno, también es una forma de crear comunidad, en el sentido de que los canales utilizados aquí no serían unos canales abiertos, en el sentido de intentar llegar al mayor número de gente posible por un canal al que todo el mundo puede tener acceso, sino de conseguir que un segmento de público, que determinados segmentos de públicos o que personas concretas nos den su permiso, por decirlo así, para enviarles información puntual a través de canales cerrados. Sobre todo, pues bueno, pues su correo electrónico, ¿no? Incluso su número de teléfono. Un ejemplo muy claro son los boletines de noticias, ¿no? Los boletines, pues nos podemos suscribir, si no normalmente no llegan, entonces suscribirnos a un boletín de noticias que al fin y al cabo asegura, ya no tanto que va a llegar a un gran número de gente, sino que por lo menos le va a llegar a un número controlado de personas. Nos permite calibrar mejor o por lo menos asegurarnos una cierta difusión. La incidencia. Bueno, pues, como pone ahí, ¿no? Busca influir en las decisiones y actitudes. Es decir, conseguir que a través de una acción comunicativa que quien lo reciba, o bueno, convertir la acción comunicativa en una acción de otro tipo, en una acción material, por decirlo así, a partir de las personas a las que llega, que se convierten en agentes también del proceso, en intermediarios del objetivo final. Otro posible objetivo es también incidencia al fin y al cabo, pero bueno, un tipo de incidencia concreta, que es que esa acción se convierta en una prestación de recursos por parte de quien recibe la comunicación hacia quien la emite, ¿no? Hacia la entidad que la emite. Y esos recursos, bueno, pueden ser recursos económicos o financieros, pero también yo identifico aquí, por ejemplo, el conseguir voluntariado, ¿no? Porque al fin y al cabo están donando tiempo y esfuerzo al trabajo de una entidad o de un objetivo concreto de la entidad. Y el branding, que es hablar de la marca, ¿no? Branding es la marca, en este caso, bueno, de lo que hace la entidad, pero no de lo que hace la entidad de una forma concreta, sino de cómo la suma de acciones y, bueno, incluso de cómo transmite la entidad esas acciones y la historia de la entidad, dan una imagen de la entidad, una percepción social de la propia entidad, que también influye mucho a la hora de los otros objetivos que perseguimos. El mismo hecho comunicativo o la misma acción comunicativa va a tener efectos diferentes, depende de qué entidad también la transmita, y eso es gracias a esa construcción de percepción que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo por la suma de acciones, pero bueno, como esto, ¿no? El todo es también más que la suma de las partes en cuanto a esa construcción.
Bueno, hemos visto ese repaso en cuanto al para qué. Y ahora vamos a un poco focalizar en el cómo. El cómo y también el cómo, uno de los porqués hablamos del cómo es precisamente el focalizar, el de ser conscientes de que los recursos son siempre limitados y tenemos que intentar ajustar los objetivos a una organización y a una planificación y a una suma bueno, que la suma de acciones que realicemos lleven un sentido, tengan una coherencia. Entonces, de ahí viene el uso de las estrategias, ¿no? Entonces, dentro de, bueno, de la definición de estrategia, como ya lo comenté, viene del ámbito militar y de ahí, o por lo menos ese es su origen, ¿no? Etimológico, pero de ahí hay las definiciones de estrategia dentro del ámbito comunicativo tienen similitudes, pero bueno, también tiene diferencias o cuestiones concretas. Al fin y al cabo, aquí como vemos, sobre todo es el poner en común las acciones que se van a llevar dentro de todas orientadas a unas metas o unos objetivos. Ahí también vemos el concepto de eficacia para referirnos a la estrategia. Y aquí incluso se habla de como de una herramienta más, ¿no? Una herramienta de planificación en cuanto a qué mensajes, y esos mensajes tienen que estar construidos para un público o para públicos concretos. Cada público, el público define el mensaje, por decirlo así, y el público también define el canal, por el que se va a transmitir, el mensaje. Entonces, una forma de orientar esa estrategia es, ir definiendo elementos. Dentro de una estrategia puede haber un marco amplio, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es uno de los marcos, más presentes a día de hoy en las organizaciones, ¿no? A nivel general o a nivel particular de objetivos concretos de desarrollo sostenible. Y entonces, perdón. Dentro de esos marcos generales, también podemos plantear objetivos o ejes particulares, y en esto teniendo muy en cuenta de qué queremos conseguir de quién, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro que determinados objetivos, pues va a haber un público más proclive a poder conseguirlos de ellos y bueno, y cuando tengamos identificado qué público es el más adecuado para cada eje, pues también tener claro a cómo llegar a ese público, a través de qué medio, a través de qué canal. Entonces hay un ejemplo bueno, de determinados objetivos. Podemos tener un objetivo más divulgativo. Entonces ahí, pues, bueno, ahí tanto el público al que llegar como el medio en el que se desenvuelve. Es decir, también una clase de instituto, por ejemplo, a la hora de hacer un seminario puede ser un medio muy adecuado o una forma muy adecuada de divulgar, pero si es difícil encontrar también ese medio dentro de otros públicos, ¿no? Si no es el ámbito más académico. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de amplificación, normalmente, pues agentes comunicativos colectivos, en este caso entidades sociales, nos van a aportar más a esa o nos van a ayudar más con ese objetivo de amplificación, de multiplicación, más que, que agentes individuales. Y luego también, si por ejemplo nuestra idea es de suma de campaña o de que, como veremos ahora después también un ejemplo, ¿no? Pero un manifiesto se hace, bueno, se intenta conseguir que más gente o que más personas o más colectivos se sumen a ello, a ese manifiesto, pero el objetivo final no es la suma, sino que el manifiesto conlleve que quien legisla, por ejemplo,
pues se haga una acción legislativa relacionada con eso, ¿no? Entonces, si las firmas de ese manifiesto son organizaciones más que personas individuales, pues va a tener más fuerza, ¿no? La efectividad va a ser mayor en cuanto a ahí, ¿no? Bueno, ahí, bueno, pues también un poco que vemos los canales que podrían ser más adecuados, las acciones que podríamos utilizar, ¿no? Vale, vamos con otra forma también, sí, otra metodología para orientar la estrategia, que es la metodología SMART, que ya la vimos también, ¿no? Bueno, y un poco por qué es necesario, por qué es recomendable utilizar esta metodología a la hora de construir esas estrategias, porque sobre todo traslada, yo diría, lo abstracto, ¿no? de una idea y de unos objetivos a nivel más conceptual, pues lo traslada a algo más material, ¿no? Algo numérico, y a tener la consideración esa de con qué recursos contamos y transformar lo deseable en posible o probable, ¿no? Vamos a ver aquí en qué consiste. Vamos recordando, SMART viene, bueno, es un acrónimo, SMART en inglés significa inteligente, ¿no? Sería la traducción o listo, pero bueno, en este caso también eso muestra unas siglas, ¿no? En cuanto a qué filtros, a través de qué filtros pasar un objetivo para convertirlo en algo, como digo, más concreto, más numérico y orientado a esos recursos, ¿no? Y a y incluso a quién puede participar en la consecución de ese objetivo. Bueno, ahí tenéis específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Se pueden realizar unas preguntas al objetivo, una serie de preguntas para facilitar esta conversión. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Perdón. Ahí lo tenemos. Em, Ejemplos puede haber, bueno, innumerables, ¿no? De cómo unos objetivos, pues, o sea, de cómo ya no solo de cómo filtrar un objetivo general, sino que de cada objetivo podemos buscar diferentes formas, ¿no? O diferentes estrategias. Bueno, y ahora vamos a ver también una clave de todo esto, ¿no? Ya pasamos de los cómo a orientar la comunicación o a visualizar la comunicación como un proceso cíclico. Y me explico. Digamos que la planificación y la organización, claro, sería la primera parte y lo que hemos visto sobre todo hasta ahora, ¿no? En el taller está muy orientado a esa parte, ¿no? A los primeros pasos o cómo enmarcar o cómo conceptualizar el proceso comunicativo que vamos a desarrollar. Pero dentro de, por ejemplo, de lo que sería el último paso, que es la métrica, bueno, planificación y organización, la recogida y análisis de datos al final no son compartimentos estancos tampoco, la producción de contenido y difusión tampoco. Eh, la planificación y la organización también incluye, ¿no? O también está orientada a la recogida y análisis de datos como primer paso y aunque la planificación o sea, es realizar todo este ejercicio de estrategia, es planificación y organización, pero también al fin y al cabo estamos obteniendo unos datos para poder desarrollar la estrategia, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir también con esto es que la métrica elementos de la métrica también nos sirve para alimentar la recogida y análisis de datos para reinicializar el proceso comunicativo, ¿no? Por eso son compartibles, o sea, son fases que están interrelacionadas entre sí,
mantienen elementos comunes, es decir, por ejemplo, podemos recoger y analizar datos de un canal, pero también el canal lo tenemos que tener en cuenta a la hora de producir contenidos para ese canal, es decir, a unos determinados formatos y, por supuesto, en la difusión de contenidos, ¿no? Fundamental a la hora qué, de qué vamos a transmitir y por dónde, ¿no? Pero bueno. Vale. Entonces, y sobre todo esto también, aunque, como digo, tienen unas fronteras muy permeables todas estas fases, pero sí que es útil visualizarlo así a la hora de determinar determinadas necesidades, y dentro de esas necesidades las herramientas que vamos a poder utilizar para estas fases, ¿no? Por ejemplo, en la recogida y análisis de datos, tenemos aquí unos ejemplos de herramientas que podemos utilizar. Vamos a ver de aquí concretamente dos de ellas rápidamente. Eh, a ver, un momentito que tengo que cargar. Cargar aquí. Vamos a empezar por esto de aquí. Vale. Eso es, aquí lo tenemos. Vale. Ahora, no voy a estar viendo lo que estoy transmitiendo porque tengo que estar interactuando con el navegador, pero bueno, espero que se vaya viendo bien. Vale. Bueno, esta es la carpeta donde están los recursos de la web, pero bueno, esto es sobre todo para mostraros el Drive. El Drive es una herramienta fundamental a la hora de organizar todo esto, ¿no? Y sobre todo de poder tener herramientas. Tenemos una serie de herramientas que son muy útiles en los procesos comunicativos y también de poder construir de forma colaborativa, ¿no? Pero aquí sobre todo voy a mostrar una herramienta que puede ser muy útil en la recogida de datos, que es un formulario. Bueno, me imagino que conocéis esto, pero quiero sobre todo para ver el recorrido que puede tener un formulario. Aquí voy a abrir uno nuevo. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues tenemos opciones a la hora de construir formularios de preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Y esto es muy interesante también, las preguntas cerradas en cuanto a nivel estadístico, ¿no? Vale, simplemente, bueno, no voy a... Se pueden construir varios más bloques, ¿no? Dentro del formulario, pero más que eso, quiero mostraros para qué nos puede servir. Una vez ya he hecho mi formulario, construyendo todas las preguntas necesarias, tanto abiertas como cerradas, para obtención tanto de datos también de quien rellena el formulario, como a nivel estadístico, ¿no? Preguntas más orientadas cerradas que nos pueden servir a nivel estadístico. Tengo las diferentes formas de enviarlo. En este caso, bueno, pues voy a enviar el formulario a través de un enlace. Contesto el formulario. Y ahora me vuelvo a ir a donde tenía el formulario. A ver dónde lo encuentro. Por aquí. Ahora no lo encuentro, pero bueno, debe estar por aquí. Vamos a buscar el fórmula dentro de los formularios. Aquí tenemos, este es el nuevo. Vale, tengo las respuestas. Como veis, a nivel estadístico me sirve de algo. Y bueno, lo que quería enseñar también sobre todo con esto es que fácilmente puedo automatizar ese contenido a una tabla.
que no sé dónde me lo ha guardado, debe ser por el tema de las carpetas, pero bueno, porque tengo la carpeta aquí, es que tengo unos datos en esta unidad que no quiero mostrar, pero bueno, al fin y al cabo nos presentaría una tabla con columnas organizadas en cuanto a los datos que, vamos, nos exporta los datos directamente. Y eso era lo que quería mostrar, sobre todo de la utilidad de esta herramienta. Vamos a volver aquí a otro, el RSS Feed, o la alimentación automatizada de temas o de sitios web en cuanto a la información que producen. Y esto puede ser útil, voy a mostrar un par de maneras de hacerlo y además cómo se integra con diferentes herramientas. Por ejemplo, a ver, que vuelvo a compartir la ventana del navegador. Aquí tenemos Meneame. Meneame es un agregador de noticias que se llama, en este caso está construida por la comunidad, es decir, aquí vamos a poder ver contenidos que es la propia comunidad la que va elaborando, ¿no? Bueno, va elaborando, no, en este caso va subiendo. Y aquí además Meneame hay que tener en cuenta una cosa que no es como las redes sociales de los medios, que bueno, cada medio, por ejemplo, pues sube a sus propias redes sociales sus contenidos, ¿no? En este caso está mal visto, por decirlo así, penaliza el hecho de que sea el propio medio el que suba sus propios contenidos. En este caso son más bien que la comunidad, que usuarios particulares, pues bueno, vean que son contenidos interesantes y los suben a este portal de noticias, ¿no? Y entonces aquí veréis que, por ejemplo, una búsqueda ONG Andalucía ofrecerá algunos resultados, ¿vale? Y lo interesante de esto es que nos va a permitir tener una URL de esta búsqueda concreta. Es decir, aquí la vais a ver, esa URL, aquí podemos suscribirnos al canal RSS de esa URL. Y ahora vais a ver aquí, bueno, esto es NetWire, que es la herramienta que voy a utilizar, que no la estáis viendo ahora hasta que no la voy a compartir ahora en la pantalla. Tengo aquí. Vale, ahí está. Ahora no veis, aquí tengo un recuadro que me dice que añadir la URL, pero lo voy a hacer de otra forma. Por ejemplo, ¿veis ahí? Le doy a sumar, a abrir un nuevo feed, new with feed. Es que los desplegables no los muestra no se muestran los pop-ups, ¿no? Pero bueno, le estoy dando aquí, le he dado a sumar, ahora le doy a new web feed y ahora le pego la URL. A ver, que tenía en Meneame. Eso, ¿eh? Vale. A ver. Vale, ahí lo tenemos. Como veis, bueno, se me ha puesto aquí ya después lo coloco donde quiera, ¿no? Pero ya tengo ahí en NetNewsWire, ahí para Windows también hay similares. Bueno, pues aquí tengo ONG Andalucía. Cada vez que se vaya produciendo dentro de esa búsqueda, o sea, en Menéame, cada vez que haya alguna noticia que se vaya subiendo, que vaya dentro de esos términos, me va a ir apareciendo aquí. Entonces, bueno, puedo tener aquí un torrente de información constante acerca de temas concretos. Claro, aquí Beneame estamos hablando de que los construye la comunidad, pero tengo aquí otra herramienta muy potente que aquí se basa más que en lo que aporta la comunidad, en el motor esto se basa en el motor de búsqueda de Google, ¿no? Y podemos hacer algo similar. Aquí yo busco ONG,
Aquí ONG ya lo tiene Google News identificado como tema. Pues me voy aquí, ya lo tenía yo siguiendo, ¿vale? Pero bueno, imaginaos que esto me aparecería. Ay, perdón, que no he compartido la pantalla del navegador. Lo voy a empezar otra vez. Esto es lo malo del OBS, que hay que ir cambiando continuamente. Vale, ahora me voy al navegador. Bueno, estoy aquí. Vamos a ir a la pantalla de atrás para que veáis cómo se empieza. Eso sí, hay que hay que tener el log hecho en Google, es decir, identificarnos como usuaria. Y vale, pues tenemos, busco un tema, ONG. ONG ya lo identifica, organización no gubernamental, Google lo identifica como un tema en sí mismo. Entonces, bueno, pues nada, le doy aquí a seguir. Y entonces me voy aquí a mi pantalla de siguiendo. ¿Vale? Y a cada vez que me meta aquí, pues voy a tener una alimentación continua de esto. Y también nos permite añadirlo al NetNewsWire, bueno, o a la herramienta que utilicemos para ello, ¿no? Copio el enlace y ahora me voy bueno, pues tengo que cambiar otra vez para que lo veáis. Vale, me voy aquí a la aplicación. Creo que este ya lo tenía, pero bueno. Vamos a añadir. Y ahora esa URL que he copiado me la convierte también en el feed. Entonces, ya lo coloco también donde quiera. Así voy teniendo también, y esto lo voy a tener ya hasta cuando quiera. Es decir, cada vez que abra la aplicación, voy a ver las novedades que hay en cuanto a ese tema. No solo o sea, no es solo con temas, aunque los tenga identificado Google o organización no gubernamental. Google la tiene identificado como un tema concreto, sino que, por ejemplo, puedo buscar concretamente ONG Andalucía, una búsqueda, ¿vale? Luego le digo que lo guarde, lo tenía ya guardado también, pero bueno, me voy a ir a mi siguiendo, búsquedas guardadas, aquí tengo ONG Andalucía como una búsqueda. En este caso no te genera una URL, pero bueno, lo puedo mantener aquí dentro de Google News dentro de otra fuente, ¿no?, que tengo, ¿no? En este caso de búsquedas. Lo que he hecho me vuelvo a la aplicación. Lo que he hecho con un tema también lo puedo hacer pues bueno, con una web concreta, o en este caso, ¿no?, que también, sobre todo esto lo veo yo más interesante a nivel temático, estoy siguiendo a Planeta Futuro. Me iría simplemente a la web en concreto, copiaría su URL y la sumaría aquí, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a la parte de recopilación de datos y análisis. Esto es, a ver, hemos visto la recopilación de datos externas, en este caso de temas, tendencias, podríamos seguir también a partir de aquí. Es interesante también en esta fase, la fase de recopilación de datos a nivel interno, es decir, de realmente con qué recursos cuenta la organización, con qué personas que podrían participar del proceso y también con los canales de los que dispone la organización a la hora de poder llevar a cabo bueno, canales y aptitudes, habilidades también a la hora de, por ejemplo, producir los contenidos, ¿no?, que se vayan a desarrollar. Bueno, y una entrevista, no voy a poner ningún ejemplo, al fin, pues, la diferencia quizás, o lo que podría decir de la entrevista como herramienta es que traslada la recopilación de datos más cuantitativa, o bueno, o también o más a gran escala, a una más cualitativa, pormenorizada y orientada quizás pues a determinados perfiles de segmento de público que queramos conseguir, o a personas que sean referentes en determinados temas, ¿no? Vale, vamos a ver ahora.
Vale, en cuanto a la planificación y organización. Tenemos el Drive, ya lo hemos visto, y todas las funcionalidades que tienen, como digo, ya no solo para apps o herramientas concretas que podamos utilizar, sino también lo que nos permite para el trabajo colaborativo, para que varias personas participen en un proceso de trabajo, y que bueno, cada elemento que se vaya construyendo dentro de ese sistema de contenidos, se haga de forma colaborativa. Y bueno, también es importante los privilegios, en el sentido privilegio, en este caso, hablando de, pues, si una persona puede editar determinado documento o solo verlo, o sea, que también nos permite restringir determinadas funcionalidades según quién vaya a participar, ¿no? Por ejemplo, en el Drive o sea, en el listado que puse de recursos que hay disponible, pues están todos puestos para cualquier persona con enlace, pero bueno, también como puede llegar cualquiera, pues es solo a nivel de lectura, ¿no? Que no se pueda cambiar ninguno de esos contenidos, como forma de, bueno, de intentar evitar que haya modificaciones que no estaban esperadas, ¿no? Y uno bueno, de las herramientas que creo que es muy importante en esto, es el del calendario editorial. Porque entiendo que en la dinámica de las organizaciones, del trabajo, siempre hay mucho de improvisación, o mucho de atender a lo urgente, más que a lo, muchas veces, que a lo fundamental, estructural, por cómo es el propio contexto, y bueno, por cualquier cuestión, ¿no? Cada entidad también tiene sus propias circunstancias, pero sí que creo que es interesante a la hora de plantear, sobre todo, campañas, o de plantear incluso una planificación mensual de presencia de la entidad en determinados canales, redes sociales, etcétera, de invertir un poco de tiempo en elaborar un calendario editorial, y además digo invertir porque eso, si se suma el tiempo que se va a utilizar en hacer una acción y reiniciar, o sea, cada vez que planteemos una acción comunicativa concreta, en empezar desde cero, nos va a ahorrar mucho tiempo si le dedicamos ese poquito. También lo que puede permitir el calendario editorial es cierta participación de otras áreas de la organización, no solo del área de comunicación, o de la persona que esté encargada del área de comunicación, en participar, ¿no? Y también en dar ideas, un poco hacer más participativo el proceso comunicativo dentro de una campaña, con más gente, ¿no? Dentro de la organización. Vamos a repasar algunos de los ejemplos que hicisteis, para ver un poco cómo los orientasteis. Vamos a ver, vamos a compartir esa. Vale, ahí tenemos. Bueno, en este caso estoy mirando a la otra pantalla, ¿no? Aquí por eso estoy ahora mirando para arriba, que sepáis también que lo que estoy viendo, todo lo que estoy preparando, lo estoy viendo en una pantalla, la que está abajo, y la otra pantalla está en exclusiva para Jitsi, ¿no? Para lo que estamos transmitiendo, pues es compartir pantalla en Jitsi, ¿no? Es lo que estoy viendo al final. Y como ahora es muy pequeño, pues tengo que mirar a esta pantalla. Vale. Aquí habéis, bueno, o sea, el objetivo, sobre todo, eso de cada acción comunicativa o de cada campaña, pues disgregar, o bueno, ver pormenorizadamente cada acción concreta o cada publicación concreta de contenido. Aquí, en este caso, es por el canal WhatsApp. Y bueno, creo que está bien desgranado, ¿no? En este caso, ¿no? Esa programación a través del WhatsApp, me imagino que de un grupo de WhatsApp, sobre el tema que se situó, que era el de la corresponsabilidad. En cuanto a objetivos, el tema, y bueno, en cuanto a recursos, y yo creo que en otros ejemplos que vamos a ver,
pasa lo mismo, creo que habría que concretar un poco más, ¿no? En cuanto a encuesta WhatsApp, ¿cuál es? En cuanto a infografías Canva, bueno, ¿qué infografía concretamente es, no? Pero bueno, aparte de eso, creo que está bastante acertado este desarrollo. Vamos a ver otro de los ejemplos. Esto es una publicación concreta. Aquí he determinado que el canal sea TikTok. Importante, ¿no? También creo que faltaba en el anterior ejemplo el nombre y naturaleza de la entidad porque eso también determina un poco de qué habla y cómo lo comunica, ¿no? Pero bueno, no digo, digo para hacernos una idea mejor del ejemplo, ¿no? Pero bueno, está bastante bien también. Creo que se entendió bien el sentido de este ejercicio y la utilidad del calendario editorial, pero aquí igualmente recursos, en recursos, por ejemplo, sería, si es un vídeo, pues qué vídeo concretamente, ¿no? Incluso el nombre de archivo. Incluso podríais, si tenéis una carpeta de Drive, poner un enlace concretamente a ese archivo concreto, ¿no? Igual en recursos también se pueden añadir columnas, ¿no? Igual podéis tener disgregado el recurso por un lado y el texto por otro, ¿no? Pero también, ¿no? El texto concreto, ¿no? Aquí también es útil esto porque, por lo que nos permite de copia y pega. Porque, insisto, al final si estamos metidos en este proceso o en esta parte, ¿no? De elaborar un calendario editorial de tener la cabeza en cuanto a la planificación, esto como que vamos, digamos que tenemos ese chip puesto, ¿no? Y al final, aunque dediquemos algo de tiempo, un día concreto de la semana, del mes en elaborarlo, luego, pero bueno, al fin y al cabo vamos desarrollando con ese chip y creo que se optimiza el tiempo, ¿no? Si cada día que vamos a hacer una acción, ya, bueno, primero ponernos el chip, organizar los recursos, etcétera, para hacer la acción comunicativa, creo que el tiempo que es necesario, que tenemos que emplear es mayor. Entonces creo que esta herramienta no es solo para tener una visión a largo plazo de la campaña o de las acciones comunicativas que hace la entidad, sino también para eso, para optimizar el tiempo. Y bueno, y dentro de lo que me quería referir con esto, que todo lo que podamos pormenorizar, mejor, y todo lo que podamos, al fin y al cabo, de permitirnos que nos permita hacer copia y pega después, mejor todavía, ¿no? Por eso aquí, quizá en recursos, pues eso, pondría el texto concreto, para copiar y pegar, el recurso, pues mencionar específicamente qué vídeo concreto con su nombre del archivo, incluso el enlace a ese vídeo. No me refiero que ese vídeo vaya a estar enlazado en la publicación, sino, bueno, pues si lo tenemos en una carpeta compartida, pues que yo simplemente pinche y acceda a ese vídeo y ya me lo descargue, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Ves? Por ejemplo, aquí el mensaje era, bueno, aunque no sé si la idea era esa, de que el mensaje fuera ese, como viene entrecomillado, que simplemente se fuera el copia y pega, pero bueno, recursos, publicación cartel, insisto en eso. Me parece bien o sea, en general en todo bueno, aquí le falta el estado, ¿no? Si asignado, vamos a decir que está en proceso, si asignado o no, o sea, perdón, o sea, que está en todos los ejemplos que habéis desarrollado, están muy bien desarrollados, pero eso creo que le he hecho en falta el concretar un poco los recursos, ¿no? Esa parte de recursos. Perdón, tenemos aquí el listado. Recording has stopped. Estamos grabando, creo que la sesión, estamos grabando la sesión por dos partes a través de dos vías para evitar perder, y creo que